Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de Informativos Tele7. Hoy es martes 18 de abril, queremos contarles muchas cosas, como decimos, siempre pegados a la actualidad, con muchas, por supuesto, imágenes, noticias, información y también protagonistas que irán pasando tanto a través de nuestro Zoom como también a través de nuestro plató, de manera presencial, con cositas variadas que contarles, pero sin más dilación, bueno, pues una noticia que la verdad es que, bueno, a modo informativo, pues sorprende y muy mucho. El metro Bilbao, que no circulará de Bolueta a Basauri en el verano de 2024 y 2025. La renovación integral de la vía en los dos viaductos hacia Etxebarri va a obligar a prestar este periodo, o va a, mejor dicho, a no prestar este servicio durante este periodo, y se hará a través del servicio de autobús. Una renovación de la vía del metro en estos dos viaductos que discurren entre las estaciones de Bolueta y Etxebarri va a obligar a cortar el servicio entre esta última estación, es decir, entre Etxebarri y también hacia Basauri durante los veranos de 2024 y 2025. Las obras, que comenzarán en diciembre de este año 2023 y se va a prolongar durante 30 meses, va a implicar la elevación de la losa en la que se apoyan las vías, lo que hace incompatible con la circulación ordinaria de los diferentes convoyes, de las diferentes unidades de metro. El Consorcio de Transportes de Vizcaya, como ya ha cometido en otras zonas del trazado del metro, va a renovar estas vías de los dos puentes que superan el río Nervión entre las estaciones de Bolueta y Etxebarri. Son dos tramos en doble vía que suman algo más de 500 metros cada una de ellas, ya que los materiales se presentan ya un elevado grado de degradación, de uso y de necesidad de renovación debido al tiempo transcurrido desde que se puso en marcha este tramo, que fue en el año 2005. Al año se van realizando renovaciones de vías en medio de uno o dos tramos, hasta ahora principalmente entre Luchana y Plentzia, pero también, por ejemplo, en el puente de Urbínaga. Se trata de trabajos que se llevan a cabo en pequeñas porciones de vía, 1 o 2 metros de carril y en horario nocturno, por lo que el servicio de metro no se ve afectado. Sin embargo, esta renovación, como decimos, entre Bolueta y Basauri es algo más compleja y para acometerla será necesario suspender completamente los servicios durante los meses de julio y agosto, solamente, hemos dicho, julio y agosto, la circulación entre Bolueta, la estación Bilbao de Bolueta y Basauri, que prestará ese servicio en autobús, cubriendo también la zona de influencia de las estaciones de Etxebarri y Ariz con la misma frecuencia que el metro. O sea, da servicio, se sustituye ese servicio de metro, que en julio y agosto se suspende en 2024, el año que viene, y en 2025, por esos trabajos de renovación que son más costosos que en otros tramos de vía, y se sustituye por un servicio de autobús de lanzadera que va a ser igual de efectivo que el metro. La razón es que en este caso no se va a sustituir la vía únicamente, sino que será necesario además introducir una capa de hormigón entre la losa del viaducto, los rieles, que debe de estar ejecutada desde el comienzo, pero que en su momento no se llevó a cabo. El nuevo sistema de anclaje de las vías además facilitará el mantenimiento en años posteriores, con lo cual, vamos a decir, un pequeño perjuicio para los usuarias de cara al año que viene, 2024-2025, julio y agosto. Recordemos la línea de metro Bolueta-Basauri, pero que se va a solventar con un servicio de autobús que va a completar y que va a dar servicio igual, y eso es lo que deseamos, porque mucha gente utiliza esta línea, pero se va a trabajar para no tener que acometer estos trabajos de cara a los siguientes 5 o 6 años, sino que sea algo más duradero. Vamos con otras las imágenes
de la jornada, en este caso la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra, en una operación conjunta denominada Arquímedes, han desmantelado hoy mismo en la localidad de la Cuenca de Pamplona, en Navarra, un laboratorio clandestino de fabricación de explosivos a partir de la síntesis de sustancias precursoras de explosivos. La operación se inició a raíz de la detención de una persona por un episodio de malos tratos en el ámbito familiar. Bueno, pues como consecuencia de esta detención, los agentes pudieron constatar un posible delito de fabricación ilegal y depósito de sustancias explosivas de esta persona. Por tal motivo se procedió al registro de su domicilio, donde hay un laboratorio clandestino con todos los elementos necesarios para la fabricación de explosivos, tales como sustancias precursoras de explosivos, otros productos químicos también utilizados para su fabricación, además de pequeños artefactos explosivos ya terminados, cerillas eléctricas, o sea, detonadores, fórmulas químicas, instrucciones y material de laboratorio para la síntesis de esos explosivos, pipetas, matraces, termómetros y vasos de precipitado. Cabe destacar que con los productos incautados en el laboratorio clandestino se podrían haber elaborado varios explosivos artesanales. Bueno, todos ellos además muy peligrosos y de alto poder destructivo. Además, todos estos explosivos que había elaborado o tratado de elaborar esta persona ya detenida destaca por su peligrosidad el TAP, que es triperóxido de triacetona, también conocido como la madre de Satán. Ojo, que con este nombre pues nada bueno puede venir. Explosivo habitualmente utilizado por grupos terroristas islamistas. Si es que siempre decimos, para hacer el bien, la verdad es que cuesta sacar ideas, pero para hacer el mal, pues ya ven, un amplio arsenal que tenía esta persona ya detenida, como decimos, en Navarra. Y vamos a hablar de otro de los bueno, pues titulares y de los temas de la jornada. En el Congreso de los Diputados se debate la reforma de la conocida como la ley del solo sí es sí, esta polémica reforma, o sea, esta polémica ley y también, bueno, polémica reforma porque, bueno, desde que salió casi del inicio, bueno, pues había sus detractores, que bueno, pues que si dejaban en la calle a, bueno, pues a personas con, vamos a decir, ¿no?, con esos delitos o con esas agresiones sexuales, porque, bueno, pues había una manera de interpretar por parte de la justicia esta ley. Bueno, pues en esta reforma de la ley del solo sí es sí, ley impulsada por, capitaneada por Irene Montero de Unidas Podemos, se ha llegado a un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para reformar esta normativa y, bueno, pues limar o, bueno, pues cambiar ciertos aspectos que dejan un poquito, como decimos, a libre albedrío, ¿no?, a la justicia el tener que, bueno, pues poner, ¿no?, entre comillas, en libertad o rebajar penas a los agresores sexuales. Bueno, pues vamos a escuchar en esta comparecencia en el Congreso tanto de Euskal Herria Bildu como del Partido Nacionalista Vasco, con bueno, posturas y con, vamos a decir, ¿no?, votaciones que van a ser totalmente contrarias. Vamos a escuchar primero a Isabel Pozueta de Euskal Herria Bildu, que, bueno, pues ya plantea su negativa a la reforma de esta normativa, de esta ley, de esta polémica ley, ya que, bueno, pues a su juicio, sobre todo lo fundamental es porque han conseguido el Partido Socialista, en lugar de intentar, ¿no?, negociar con otros partidos políticos o con otros, vamos a decir, socios de gobierno, pues ha pactado y ha sacado o va a sacar adelante, en principio, la reforma de esta ley con el Partido Popular, cosa que a Euskal Herria Bildu no le hace ni pizca de gracia. Vamos a escuchar a la diputada de Euskal Herria Bildu. Y todavía queda tiempo para que el Grupo Socialista dé marcha atrás al proceso que quiere culminar junto al Partido Popular. La derecha, en todas sus vertientes, ha sabido extender la alarma social mediante el miedo y la información sesgada para evitar los avances que esta ley traía, tanto en cuanto al paradigma como en cuanto a las herramientas para la atención, prevención, formación y reparación. Y el PSOE, inexplicablemente, se ha puesto en el lado del Partido Popular. Ha abandonado el bloque de la investidura que durante estos años de legislatura hemos posibilitado políticas y leyes progresistas y no entendemos la razón. Señorías del PSOE,
Expliquen a la ciudadanía por qué se encuentran junto al PP aprobando esta ley, cuando durante semanas ustedes les han estado recordando a las señorías del PP que no han sido capaces de aprobar ninguna medida que ha posibilitado que la ciudadanía viviese mejor. Ninguna. Ni siquiera la propia Ley de Libertad Sexual, que ha supuesto un hito y un gran avance de derechos que ha sido demandada por la mayoría del movimiento feminista. Durante estos meses, por parte de nuestra formación, hemos trabajado para llegar a consensos que posibilitaran mantener uno de los ejes de esta ley, el consentimiento como eje central de la libertad sexual. Que la falta de consentimiento fuese el único requisito para considerar un hecho como contrario a la libertad sexual. Nos hemos reunido tanto con el Ministerio de Igualdad como con el de Justicia, con el Partido Socialista, con Unidas Podemos, con profesionales y expertas de lo jurídico. Y en la proposición de posibles enmiendas observamos una posibilidad de encuentro al plantearse en una de ellas que la violencia e intimidación como agravante en el artículo 180. Pensamos que esa vía podía salvar el desencuentro existente entre los dos ministerios y dar una respuesta a la necesidad de recorrección técnicas para salvar el paradigma del consentimiento y no retomar el de las violencias, propio del Código Penal del 2015. Y en este sentido presentamos la enmienda 16. Pero el Partido Socialista ha mirado hacia otro lado y con voluntad política hubiera podido ser la llave que hubiera posibilitado superar el escollo alimentado y sugerido por la derecha ante la ley del sí solo es sí. Tienen que explicar por qué, cuál es la razón para alienarse con la derecha. ¿O acaso piensan ahora que de ahí va a venir propuestas a favor de las mujeres y del feminismo? Por lo demás, junto a Esquerra hemos presentado enmiendas en aras del encuentro y salvar el entuerto, en el que nos encontramos varios meses sumergidas. Incluso algunas de las enmiendas que hemos presentado nos generan contradicciones, lo reconocemos, por caer en el punitivismo que no compartimos. También otras que hemos presentado, más las hemos hecho pensando que podían enriquecer el planteamiento de la ley que se quiere modificar, relacionadas con la formación, prevención y protección. El PSOE no ha aceptado ninguna. Ha pasado el rodillo una vez más y todas estas las vamos a mantener. Votaremos a favor también de las enmiendas de Unidas Podemos, ya las presentadas por Junts. Pensamos que aportan herramientas válidas para impedir el consumo de pornografía por parte de menores, recayendo la responsabilidad en las plataformas que impulsan el consumo de estos contenidos. Vuelvo a repetir, no es tarde. Todavía hay tiempo para dar marcha atrás en algunos planteamientos nocivos para el paradigma del consentimiento y aparecer el próximo jueves como bloque compacto en favor de los derechos de las mujeres desde el feminismo. Bueno, y también en esa comparecencia en el Congreso de los Diputados escuchamos la postura del Partido Nacionalista Vasco que, bueno, pues sí defiende esta reforma. Además dice, bueno, que eso con esos matices y que, bueno, pues va a mejorar ahora mismo pues la situación legislativa también de las víctimas. Vamos a escuchar la postura y en este caso la defensa de esa reforma de la ley del solo sí es sí. Señalar ya y recordar lo que ya manifesté en el debate de toma en consideración de esta iniciativa, que la ley solo cumple su labor cuando la gente la entiende y, desgraciadamente, la ley del solo sí es sí, en cuanto a sus penas, en cuanto a la modificación del Código Penal en una de sus disposiciones finales, no ha sido ni entendida ni compartida por la ciudadanía ni por las víctimas. Y que por ello, pues en cuanto a las penas y sus consecuencias, en cuanto a revisión de condenas y excarcelaciones, pues ha creado un profundo desconcierto y malestar social. Y que ya manifesté pues que había que buscar a la mayor rapidez la mejor solución técnica a un problema real. Sobre este debate sobre las penas, para reparar la conmoción y alarma social creada y a través de esta reparación también expresar la solidaridad de las víctimas. Por tanto, nos congratulamos de que esta reforma
se produzca en los términos que se va a producir, y lo único que lamentamos es que no hayamos sabido reaccionar mucho antes. Nada más y muchas gracias. Bueno, y tenemos al otro lado, es un auténtico placer poder verla, escucharla y, por supuesto, hablar de su última novela, de este maravilloso thriller, Carme Chaparro. Compañera, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Aquí estoy en el aeropuerto de Bilbao a punto de coger un avión para Madrid, pero con unos minutos para compartir con vosotros. No te queremos robar, Carme, mucho tiempo, no. porque vas a embarcar, y esto es así, o sea, es, vamos a decir, actualidad pura y dura, nunca mejor dicho, porque tienes que coger ese avión que no espera, y doy fe que yo he perdido varios. Carme, con Delito, y aprovechando y exprimiendo este ratito que nos concedes, Carme, de nuevo das una vuelta de tuerca a la novela negra, al thriller, donde tú te encuentras tan cómoda, y en algunas entrevistas también con compañeros y compañeras has comentado, y es que la verdad es que es una gozada poder matar en la ficción, evidentemente, pero también atraer desde las primeras páginas, porque sin desgranar mucho, porque ya sabes que siempre estamos un poco cautos, ¿no?, en esto de no hacer spoiler, Carme, fíjate, además yo cuando he empezado la novela digo, cáspitas, ¿no?, por no decir una palabrota. Fíjate que en este céntrico hotel de Madrid, he estado yo hace nada en Semana Santa visitándolo y viéndolo, pues se lanzan 10 personas al vacío. Es decir, o sea, órdago que echas. Claro, pero además en la primera página, 10 personas que no hacen de nada, cuyas vidas no se han cruzado nunca, que nadie sabe cómo han llegado hasta esas habitaciones porque no han realizado ninguna reserva, y de repente, ¡pum!, a la vez caen al vacío en una cálida noche de verano. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen allí? ¿Se han tirado? ¿Les han tirado? ¿Les han obligado a tirarse? ¿Cuál es la historia que hay detrás? Esa es la primera página de Delito, y el resto son a ese nivel de sorpresas y de intensidad. Carme, ¿cómo surge? Bueno, querías un poquito también dejar de descansar a esta inspectora de policía, nuestra queridísima Ana, porque claro, yo creo que ella también mereció un descanso. Te ha dicho, bueno, ya si eso, un poquito más adelante, porque no está cerrado totalmente, aunque se completó la trilogía, pero sí que te apetecía recrear otro universo, otras historias también pegadas, como siempre en la actualidad, y también con ese estilo tan personal, Carme, pero un poquito cambiar también para ti de aires, ¿no? Quizá. Es que ya cuando a un personaje le das demasiada mala vida, cuando un personaje tiene muchas temporadas de televisión o muchos libros, al final, por mucho pacto que tengas con el lector y el lector se lo crea, acabas no creyéndote que le puedan pasar tantas cosas malas. Entonces yo a Ana le había dado muy mala vida, aunque en Delito, para los fans de Hannah Arendt, hay una pequeña sorpresa. No voy a hay una pequeña sorpresa para los fans de Hannah Arendt en Delito. Y entonces he creado otro universo que a mí me parece maravilloso y que según los lectores es mejor que el de Hannah Arendt. Es el universo de Santi, que es un forense súper... Ay, mirad, me salta la alarma de ir a recoger a mis niñas a clase y no puedo ir, claro, porque estoy en Bilbao. Soy de, no sé si se ha ido ahí, pero me ha saltado la alarma que tengo de recoger a las niñas en el cole. Bueno, pues un forense superdotado, listísimo, absolutamente racional, que huele el mal, que su cabeza piensa demasiado rápido y se aburre de todo y necesita como mucha acción, y que una vez a la semana, para encauzar su emocionalidad, que es poca pero la tiene, se viste así con lentejuelas y sube a actuar a un garito de travestis y se hace llamar Delito, de nombre artístico. Y entonces también Berta Gigliani, que es una periodista muy famosa, que se desvaneció en la nada hace 11 años, nadie supo nada más de ella, la buscaron, no la encontraron y de repente, ¡boom!, aparece muy cerquita de ese hotel desde el que han caído 10 personas el día después de esa caída múltiple, ¿no? Y a partir de ahí hay un universo de un montón de personajes que nos van a arrastrar sin pausa, con muchas sorpresas una detrás de otra, hasta un final en el que todo encaja y que yo creo que va a sorprender, y de hecho está sorprendiendo muchísimo a todos los lectores. Carmen, fíjate, en este universo también encontramos, además de personajes, ¿no?, variopintos, diferentes, ¿no?, que nos van a atrapar también,
por supuesto, desde las primeras páginas, pero también diferentes temáticas. Hemos dicho una, ¿no?, que es la primera página, ¿no?, el tema del suicidio, algo que, Carme, como compañera, como periodista, bueno, parece que está cambiando, pero siempre hay veces que nos recomiendan no informar o no contar demasiado para no hacer el efecto llamada, pero claro, hay que hablar de la salud mental, del tema del suicidio, el por qué. La gente que toma esa decisión, pero la gente también que se queda, que también se responsabiliza de, igual no he hecho nada, no he escuchado, no me ha dado unas señales y no he sabido verlas. Tema del suicidio, tema también de agresiones sexuales y tema de maternidad, es decir, ojo que, como decimos, o sea, son temas de plena actualidad, y es decir, Carme, yo no sé si tienes una bola de cristal para saber los temas que ahora mismo, la verdad es que, decimos, lamentablemente, están más de actualidad. Y estaba escrita de antes la novela, pero sí que es cierto que me pasa cierto imán para contar cosas y que luego se cumplan. El tema del suicidio, lamentablemente, 11 personas se quitan la vida cada día en España. Cuando yo empecé en el periodismo, tengo ya 50, es decir, hace muchos años, no hablábamos porque pensábamos que se generaba un efecto llamada, que si emitíamos un suicidio, contábamos un suicidio, se iba a suicidar gente que lo estuviera pensando, pero ahora nos hemos dado cuenta de que al contrario, que hay que hablar, que hay que contarlo, que hay que tener una red asistencial sanitaria de ayuda y de apoyo a las personas con patologías mentales y a los familiares. Tú decías la culpabilidad. La culpabilidad es muy grande y todavía sigue siendo un estigma. Luego la maternidad, hay una mujer que quiere ser madre a toda costa. También por el caso Ana Obregón, pues, este tema está de absoluta actualidad, y el caso de Olga es un caso también muy extremo, no parecido al de Ana, pero casi. Y luego pues las violaciones, que también tenemos a un jugador de fútbol muy famoso en la cárcel por acusado de violar a una mujer, y a otro jugador marroquí, pero con una mujer española que juega en París, que también está acusado de violación. Y en este caso yo centro la mirada, estamos acostumbrados a hablar de las víctimas de los violadores, pero en la familia de un violador, ¿no? En cómo se puede ser madre de un violador. Tú como mujer, esa madre que está al lado de las víctimas, pero no puede dejar de querer a su hijo. Y hay un momento en la novela que se tira al suelo, empieza a llorar, dice, ¿qué queréis? Que no quiera a mi hijo, por mucho que sea un violador, le sigo queriendo, le voy a defender toda la vida y tengo que estar siempre a su lado. Entonces, es esa dualidad de mi hijo es un violador, mi hijo es un asesino, pero siempre va a ser mi hijo y siempre voy a seguir queriéndole. Fíjate que hemos visto muchos casos mediáticos, como comentabas, Carme, y yo estoy ahora mismo, comentabas, me estoy acordando, no sé por qué, del juicio del chicle. Que había en un principio los padres le defendían, luego había una postura diferente entre la madre que le seguía como defendiendo y el padre que ni siquiera le miró en el juicio. Es decir, al final, ¿no?, como comentas, ¿no?, hay esa defensa, pero también el sufrimiento de las familias cuando una persona ejerce ese poder, porque ya has comentado, además, también en otras entrevistas, Carme, que la persona, el violador, ¿no?, no es por un deseo sexual, sino más que nada por ejercer ese poder y esa supremacía hacia su víctima. Sí, eso lo dicen todos los estudios, que cuando alguien viola, no viola por un placer sexual, no viola por un orgasmo, sino viola porque necesita tener esa sensación de poder sobre alguien, el dominar sobre alguien, el controlar a alguien, el imponer su voluntad a alguien, ¿no? Y utiliza a su víctima, que suelen ser mujeres, como un mero objeto para satisfacer esa necesidad de control, de dominación y de poder. Entonces, por eso las castraciones químicas no suelen funcionar, porque en el fondo, si alguien tiene tendencias, es un violador, violador en serie, aunque no pueda, digamos, violar porque químicamente su cuerpo se lo impide, ¿no? Va a hacerlo con un objeto, da igual, porque ese deseo de poder está siempre ahí. Carme, ¿cómo supone para ti, ¿no?, tan pegada, ¿no?, como compañera, como periodista en la actualidad, también el crear este universo de ficción
pero tan real, porque lamentablemente, como decimos, hay monstruos en cada rincón y todos tenemos quizá nuestra pequeña parcela, ¿no? O nuestro lado malvado, vamos a decirlo. Lo bueno es que lo intentamos controlar, otros no, otras no. Pero ¿cómo es el sacar todo lo que tú conoces, el sacar todo esto fuera? ¿Sirve como terapia, sirve como descanso o a la vez también te llega a afectar, Carmen? Porque hay veces que salimos de aquí, salimos de trabajar, salimos de dar un informativo, un directo, y hay veces que yo digo, mira, quiero hablar de otra cosa, por favor, que no sea Congreso, Parlamento, o sea, claro, para descansar un poco, pero en este caso te metes de lleno en la actualidad. Carmen, para ti, ¿cómo es ese trabajo? pues tú lo sabes. Yo siempre digo que los periodistas lloramos muchas más veces de lo que la gente se cree y que nos aguantamos las lágrimas y que solemos llorar una vez que ya ha bajado la adrenalina del directo, de la información que estamos contando y salimos del trabajo y llegamos a casa. Todo afecta y mis libros están llenos de realidad y yo tengo como una cajita aquí, siempre digo, en la parte de detrás de la cabeza, en la que voy guardando historias que me conmueven, historias que me han hecho daño y luego las cuento de otra manera, de una manera diferente, pero las cuento en las novelas. Pero los periodistas no somos inmunes y los periodistas sufrimos muchísimo. Y a mí escribir me sirve de terapia para contar muchas cosas, pero también para conocerme a mí misma, porque yo soy una persona que sufro mucho, que acumulo muchas inseguridades, que estoy todo el rato pronosticando futuros catastróficos para las cosas que me pasan, para mi día a día. Y escribir y contarlo me sirve para conocerme mejor, para saber dónde están mis puntos débiles, para saber que la vida no es tan catastrofista, que puedo salir de las cosas, que las situaciones no son tan importantes como me parece, que el mundo no se acaba por determinada cosa. Y entonces es una terapia fantástica también. Carmen, que también es algo que te han preguntado muchas veces, en este caso, tú cuando escribes un thriller, una novela, tiene su principio, su final, sorpresivo, de enganchar desde las primeras 6 páginas, pero no te planteas el voy a continuar o esto se me ha quedado aquí. Se termina y luego, como se suele decir, Dios proveerá, ¿no? Mira, hay 2 tipos de escritores, el escritor de mapa y el escritor de brújula. El de mapa lo tiene todo controlado, sabe que va a haber en cada capítulo. El de brújula va a donde le soplan el viento de los personajes. Entonces, aunque en mi libro o en todos mis libros, al final todo encaje y no haya ningún dato que porque tú leas la novela y digas, ¿y ahora por qué me está contando esto? ¿Y ahora por qué le pasa esto a este personaje? Al final todo encaja. Yo voy escribiendo según me puede la emoción. Yo creo que es uno de los secretos del éxito de mis novelas, ¿no? Voy escribiendo con el estómago, con la ansiedad, con la emoción, con el dolor, lo pasan muy bien. Entonces, no sé qué va a pasar en las siguientes páginas, aunque tenga una idea de hacia dónde va la novela, pero no sé qué va a pasar. Y escribo con la ansiedad, tengo la suerte de escribir con los 10 dedos porque mi madre me pagó con 14 años un curso de mecanografía ahí con las Olivetti de estas que te dejabas los dedos, estas máquinas de escribir, y escribo muy rápido, casi no a la misma velocidad a la que pienso, pero casi. Y entonces escribo con la ansiedad de saber qué va a pasar en la misma página. Así que si no sé lo que va a pasar en el capítulo siguiente, como para saber si voy a hacer más historias de mis personajes. Pero bueno, Delito está encantando y yo creo que sí que se merecerán todos que haya una segunda parte. Ya veremos, a ver qué se me ocurre. Sí, porque está siendo un auténtico éxito. Ya en redes sociales y también en presentaciones, en estos encuentros con los compañeros, Carmen, ¿qué te llega de ese feedback también? Porque bueno, ahora es muy inmediato, no solamente con los compañeros periodistas, medios de comunicación, estas presentaciones que haces en medios, sino también e incluso los lectores y lectoras, ¿no? Antes había que esperar hacer una presentación física, vamos a decir, pero ahora lo bueno, ¿no? Tiene también sus partes malas, que te pueden decir cualquier cosa menos bonita en redes sociales, pero bueno, lo bueno es que la gente que ya se ha devorado la novela te puede comentar o decir me ha gustado y esto, lo otro, de más allá. ¿Qué te está llegando, Carmen? Porque acaba de salir hace muy poquito. Acaba de salir, lo bueno es eso, que estoy feliz, porque yo tenía mucho miedo de salir del universo de Hannah Arendt, que tiene cientos de miles de lectores. La gente dice que es mi mejor novela, están encantados. Mira, y hoy el mejor piropo me lo ha echado una compañera tuya periodista de Bilbao, que me ha dicho, hoy iba por la calle, no podía dejar de leer tu novela con el libro abierto y la gente me miraba como un bicho raro porque todo el mundo va mirando a la pantalla de móvil y yo iba mirando al libro. Y todo el mundo decía, ¿pero qué es este espécimen? Oye, que me dicen que te tengo que dejar, que Cierto. va a salir
Cierto, Carmen, es cierto que tienes que coger el vuelo. Bueno, yo decirte que estoy inmersa en la novela y también por tu culpa me tengo que coger más anteojeras, porque yo leo por las noches y con tu responsabilidad me tengo que coger anteojeras porque estoy que no puedo parar y me dan las tantas la noche. Así que nada. Pues felices ojeras, ojalá todas sean por eso. Muchísimas gracias. Un besito, buen Adiós. viaje, Carmen. Gracias. Buen viaje, de verdad. Es que ricasco, gracias. Que se coge el avión, Carmen Chaparro, claro, es que nos ha hecho un huequito antes de embarcar y ya saben, los aviones no esperan. Digo con conocimiento de causa que he perdido varios, incluso cuando todavía el embarque estaba abierto. Y no esperan. Vamos al Consejo de Ministras y Ministros. Se ha celebrado esta misma mañana, luego escucharemos el tema de agricultura, el tema del plan sobre el regadío, pero vamos a decir, ¿no?, el tema clave, ¿no?, central de este Consejo de Ministras y Ministros es bueno, pues la aprobación de destinar 50.000 viviendas de la Sareb alquiler social. Se trata, bueno, pues de un plan importante para reconstruir el parque de viviendas públicas que, según Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como decimos, bueno, fue desmantelado este programa por los gobiernos anteriores. La Sareb fue creada hace 11 años para comprar activos inmobiliarios de cajas de ahorros y bancos quebrados en la crisis financiera del año 2008 y está controlada por el Estado español desde el año pasado. En la actualidad tiene cedidas unas 2.700 viviendas a las comunidades autónomas y los diferentes ayuntamientos, a pesar de que la bolsa de pisos reservados para este fin asciende a 15.000 unidades y el presidente Pedro Sánchez quiere elevar la cifra a unas 21.000 viviendas. El plan, que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros y Ministras, incluye dentro de estas 35.000 casas ya identificadas 14.000 pisos ya ocupados en los que se ofrecerá un alquiler social a las familias para evitar desalojos y otras 21.000 unidades que se pondrán a disposición de los diferentes, como decimos, municipios y comunidades autónomas. Escuchamos a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Está claro que el acceso a la vivienda constituye una de las preocupaciones principales de los ciudadanos, especialmente para los jóvenes y los colectivos más vulnerables. La experiencia pasada de nuestro país y la comparación internacional muestra que el parque público de vivienda es fundamental para poder responder adecuadamente a este reto. En España disponemos de un parque público de unas 300.000 viviendas. Esto es un 3% del total, frente al 9% de la media de la Unión Europea. Y por eso es fundamental, entre otras medidas de calado que ya hemos puesto en marcha, reconstituir el parque público de vivienda y aprovechar al 100% los activos de Sareb. Y hoy he informado al Consejo de Ministros sobre el plan de Sareb para movilizar hasta 50.000 viviendas para alquiler asequible. Desde la incorporación de Sareb en el perímetro público en primavera de 2022, hemos puesto en marcha una estrategia para racionalizar sus costes y conjugar en la gestión diaria el doble objetivo de hacer una buena gestión financiera de los activos para recuperar el máximo de las ayudas públicas y reembolsar su deuda y, al mismo tiempo, contribuir a la protección social. Hay que recordar que la entrada de la Sareb dentro del perímetro público, debido a un cambio estadístico en 2020, supuso un aumento de la deuda del Estado en algo más de 34.000 millones de euros. Y por eso las actuaciones en este ámbito deben velar por maximizar el valor económico de los activos. Actualmente, la Sareb cuenta con un stock de vivienda que podría servir para uso social de 21.000 unidades, además de otras 14.000 que ya se encuentran habitadas y suelos disponibles en los que se podrían desarrollar hasta 15.000 viviendas y proyectos adicionales. Así que para aprovechar estos activos se ha puesto en marcha un plan con 3 ejes. En primer lugar, la estrategia para movilizar las 21.000 viviendas de Sareb, 9.000 de ellas ya disponibles para la venta y 12.000 pendientes de obras de finalización o habitabilidad, mediante la articulación de acuerdos de venta a las comunidades autónomas o municipios para alquiler social o asequible. A día de hoy, Sareb ha negociado ya acuerdos de venta, entre otras, con la Comunidad Valenciana, para movilizar en torno a 500 viviendas, Galicia,
42 viviendas y se están ultimando negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid para otras 42 viviendas y los municipios del área metropolitana de Barcelona para dar uso social a 80 viviendas. También se están negociando operaciones con la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Torrelavega y la Generalitat de Cataluña. Se está trabajando, además, en convenios de venta o cesión temporal de viviendas para uso social tanto a administraciones públicas como a entidades sin ánimo de lucro, prestando una atención especial a las zonas en riesgo de despoblación o colectivos vulnerables. A modo de ejemplo, me gustaría señalar los acuerdos para la puesta a disposición de viviendas para los trabajadores temporeros en el ámbito agrícola o para fomentar el emprendimiento y fijar población joven en áreas rurales, y también se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Tárrega para establecer un centro de acogida de refugiados. En segundo lugar, la estrategia contempla una gestión proactiva de las 14.000 viviendas ya habitadas. La casuística de estas viviendas es, por supuesto, muy variada y esto requiere detectar las situaciones de vulnerabilidad para poder proporcionar a esas familias el apoyo necesario con una gestión siempre prudente y responsable de la cartera de activos. Para dar respuesta a esta necesidad, desde enero está en marcha un programa de alquiler social y acompañamiento a las familias vulnerables que habitan en 9.000 de esas viviendas. Mediante este plan se les ofrece alquileres que tienen en cuenta su nivel de renta y se les ayuda a la regularización de su situación, la búsqueda de empleo, el acceso a los servicios sociales o incluso al ingreso mínimo vital. En este momento, la compañía gestiona más de 2.000 alquileres sociales y ya se está dando acompañamiento especial a más de 400 familias. También se ha dotado a Sareb de un consejo asesor en materia de sostenibilidad social para facilitar el desarrollo de las actuaciones en este campo con personas de reconocido prestigio en este ámbito. Es muy importante destacar que el alquiler social contribuye a recuperar el valor de los activos al facilitar que sus habitantes tengan una mejor situación económica y estabilizar así el pago de las rentas. En tercer lugar, se ha puesto en marcha un proyecto de cesión de suelos mediante un esquema de colaboración público-privada. La entidad cuenta con suelo urbanizable con el que construir hasta 15.000 viviendas adicionales destinadas a alquiler social o asequible. Por ejemplo, como ya he mencionado, estamos en conversaciones con la Generalitat de Cataluña en un nuevo acuerdo de venta que podría cubrir 200 viviendas y 200 suelos. Adicionalmente, se ha iniciado con Sant Andreu de la Barca un acuerdo de venta de suelos para vivienda social. Y también se van a destinar suelos de Sareb para otros objetivos sociales, como la construcción de hospitales, escuelas, aparcamientos y otros servicios públicos. En las últimas semanas se ha vendido una finca al Ayuntamiento de Tortosa para la construcción de un hospital. Se ha vendido al Ministerio de Justicia un terreno en Palma de Mallorca para la construcción del Palacio de Justicia, o se han vendido 3 suelos a la Xunta de Galicia para la construcción de vivienda pública. Y esta venta de suelos se enmarca también y contribuye al proyecto Reto Demográfico liderado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para implantar proyectos empresariales y de industrialización en la España rural, en colaboración con empresas privadas. Concluyo con una reflexión general o un resumen de la estrategia que hemos seguido con Sareb desde la toma de control, que responde a un triple objetivo: impulsar el parque público de vivienda, apoyar la inclusión social y mejorar la vertebración y cohesión en todo el territorio nacional, y todo ello con el mejor uso posible de los activos públicos para hacer una gestión responsable y velar por el dinero de los contribuyentes. Bueno, pues continuamos en Informativos Tele7 y además de hablar de actualidad política, también hablamos con nuestros colaboradores y colaboradoras todas las semanitas y todavía con cosas pendientes que nos quedó de ayer. Cristina Marín, de Terengel Belleza. Cris, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Esta semana doblete. Así me gusta, cumpliendo, ya que los políticos han estado de jiji jaja, habéis estado aquí todos de Semana de Pascua, aquí hay que cumplir, Esta semana a recuperar los exámenes. La Pascua no la hacen con tanto rollo que se trae de una cosa de tal. Tanto festivo, tanta historia, no. No vamos a entrar en detalles. Pero viene muy bien, un poquito de descanso, pero hacemos la recu, como cuando decían en el cole, hacemos la recu y contestamos. Bueno, pues tenemos, fíjate, uno de ellos
A ver cómo lo... Te va a sorprender. Fíjate Ay. que te lo iba a haber puesto en un WhatsApp, pero no. Efecto sorpresa, porque Cristina nunca le mandamos nada, leemos los mails. A mí me tal gusta cual. la naturalidad. eso Claro, de- porque ella, joder, uy, un taco. ¿Te acuerdas tú cuando yo empecé aquí que estaba, no me acuerdo, Joseba Larrinaga, ¿no? Sí, sí. Y me acuerdo la primera vez que vine, me dice, bueno, ¿y qué guión vamos a hacer? Me lo quedo así, digo, el guión de la naturalidad, la improvisación. Hombre, igual si compro una máquina nueva o un tratamiento nuevo, te digo, oye, mira, hay un tratamiento nuevo, voy a hablar de ello, pero no nos hemos preparado nunca. Tú y yo nunca hemos Guión dicho de nada, nada. ni hemos escrito nada, ni No. nunca jamás. Te voy a preguntar de esto, ni vamos a hablar de esto otro, ni pregúntame de aquello. No, nosotros preguntamos. Bueno, y a veces, responde, claro. a veces Y nos- hablamos de otra cosa. A veces se nos va, como tú y yo, nos llamaban la muda a ti y a mí. Empezamos a hilar que sí esto, que sí lo otro, y al final Hablamos, se nos pues, acumulan los correos. Luego. Al final hablamos de las caras estas operadas, de ¿cómo Eso se llama? es. De Nicole Kidman y de tal, que también tiene tela, tiene tela. Eso sí que es Pues sí. cambiarse la fisonomía totalmente. Mira, una pregunta, yo me lo tenía aquí guardada y bueno, pues hoy es el día. Efecto sorpresa. A ver. Es un chico, se llama Indica. Y comenta, a ver, es bastante así larga la cuestión, pero te vengo a resumir y es muy sencillo. Si se puede eliminar el pelo del culete en los chicos y si duele mucho. Pues Monedero lo dice casi todos los viernes, que Ah, sí, le hicimos Qué el teléfono láser tenía Monedero. en esa zona. Vamos, por favor. En el culete, y porque lo a ha ver, en el dicho, culete hay pelo sí o sí. y además Monedero lo dice menos fino, este chico ha sido bastante Sí, fino. sí. Hacemos y mucho y no duele absolutamente nada. O sea, es una zona sensible, ¿eh? No duele nada. Que se lo pregunta a Monedero. Moné, mañana nada, me lo Mañana- cuentas o si no intervienes en directo. que Además no es suele ver, pasatiempo. no suele ver, Moné. Pues Monedero, Moné, si tienes a bien, si estás por ahí merendando, pues una manzana, un kiwi, lo que meriendes, pues nada, pues nos llamas en Tranquilamente. directo. Porque claro, yo digo que es una zona complicada, o vamos a decir sensible. Todos siempre decimos, ay, jolín, parece que me va a duele. doler, parece que me va... Ni a- cuando ¿no? se hace, las chicas hacen la ingle total, vamos, no se dejan ni un pelillo en nada, que también dicen a la primera, ay, cuando vayas por aquí, por allá, no se nota nada, o sea, es, como lo hemos hecho muchas veces, hoy también lo voy a decir, el láser que tenemos en Tenigel para esta zona, porque tenemos, no un láser, tenemos unos cuantos, y no porque yo sea de Bilbao Centro diga, bueno, venga, aquí láser va, láser viene. No, hay que tener, siempre lo digo, el diagnóstico, lo más importante, y luego con un buen apoyo de aparatología, ¿no? Entonces nosotras, en todo esto, la última tecnología siempre la tengo, entonces tengo láser para hombres, mujeres, pelos de un color, de otro, de una profundidad, de otra, de un grosor, y en esa zona es un láser también adecuado a esa zona, y no tenga ningún problema porque no va a ser el primero que se lo hace, que ya llevamos muchos años haciendo en esa zona y perfectamente, además se necesitan poquitas sesiones, que vaya, que esos pelos ahí hacen feo. Oye, y os suele pasar, porque hay veces que lo hemos comentado aquí, Cristina, que también es importante, vamos a decir, el lugar. Me explico, además de, por supuesto, el diagnóstico que tiene que ser adecuado a la persona, que es esa primera consulta gratuita sin compromiso, donde conocéis y os explican, ¿no? Y ya veis la persona lo que quiere hacerse. Pero también digo lo del espacio por el tema del centro, ¿no? De Tenigel Belleza, que recordemos, calle La Virtud número 2 entre Planta, centro Baracaldo, cerquita de Rico Plaza. Es decir, digo esto porque, claro, no lo pone aquí, pero indica como Pepe, como Juan, como María, como Juanita o como Salomé. O sea, hay gente que dice, bueno, yo es que me da reparo, porque oye, todavía el tema igual de la estética, igual quizá más los chicos, si se quiere quitar el pelillo de allí, pues igual dice, me da cosa, claro, de repente, si hay aquí gente en la sala de espera, coge y decir, oye, me quiero quitar los pelos
del culete, de Mira, lo que quiera. Es decir, vosotras tenéis ese momento de privacidad, tenéis Sí, el despachito, siempre. lo hacéis de manera personalizada. O sea, no es decir, a ver, fulanito, menganita, te vienes a quitar los del culete. No. Ahora es más normal Claro. tener un despacho, pero cuando yo empecé hace ya unos cuantos años, bastantes, yo empecé con un despacho porque yo siempre que viajo, siempre voy a ver, pues para aprender, o para aprender, que también es aprender, que no tengo que aprender nada nuevo. Y a mí siempre me parecía muy poco considerado con el cliente. Tú entras en una especie como de mostrador, la señora allí, la sala de espera, las sillas que fuesen, y tú te ponías allí, ¿y qué es lo que querías? Bueno, pues mira, es que tengo un problema de celulitis, y las otras estaban escuchando. Y yo eso siempre lo he tenido clarísimo. Y luego una de las cosas, yo nunca he estado a pie de calle. Mi centro siempre ha sido una entreplanta. ¿Y por qué? Por la privacidad. Porque a mí no me gustaría ir, no sé, por la calle de lo que sea, por la acera, pum, entro en un centro de estética, salgo de un centro de estética. No. Sin embargo, tú entras en una entreplanta, tú entras en un portal, subes a la entreplanta y nadie sabe dónde vas. Puedes ir a Si una vas casa, tú vas a visitar o lo que sea. Y te vas a reír esa idea de dónde la saqué. Porque yo siempre he sido, que me he fijado mucho, vamos, siempre he sido, muy curiosa de la vida, ¿no? Aprender, que por eso estoy yendo a las mañanas a la universidad, a Leioa, con todos los chavales de 18 años, a aprender. Y la idea la cogí de Manolo Blahnik, el de los zapatos, porque la primera vez que fui a Nueva York, conocí ahí gente de Mundaka. Entonces me hicieron allí de Cicerone, tal cual, porque era un amigo de mi hermano de toda la vida. Entonces la mujer que estaba metida en el mundo del marketing me explicó que Manolo Blahnik, por ello claro, pensaba Manolo Blahnik estará en la avenida Madison, en Park Avenue, en la Quinta Avenida. No, está en una callecita, tú vas por la Quinta Avenida y una de los laterales, chiquitina, con una puerta y un rótulo chiquitín, tampoco hay en plan exagerado para que se vea bien. ¿Por qué? Por la privacidad de la gente, porque cuando alguien va a un centro de estética, o en el caso de Manolo Blahnik, que va gente muy famosa, pues nadie quiere que le vean entrar, salir, o de la calle, del escaparate, ver, me pruebo esto, me pruebo el otro. Entonces yo saqué la idea de ahí, ¿no? Digo, porque ahora menos, pero nadie va diciendo, ay, yo me hago para las arrugas, me hago para las manchas, me hago tal. No lo vamos ocultando, pero tampoco lo vamos pregonando. Entonces, también ese fue uno de los motivos cuando yo empezaba, que dije, no, yo quiero una entreplanta. Porque cuando compré, antes estuve en un sitio más pequeño, y luego ya en la entreplanta que tengo, que le he hecho ya no sé cuántas reformas para ver ya, le voy a tener que echar al vecino y cogerle sitio para hacer más cabinas, porque empecé con 2 cabinas y ahora tengo 7. Y dije, cuando estaba en la inmobiliaria, no, a pie de calle, mucho mejor, tal, digo, que no, que quiero una entreplanta, y además que tenga ventanas. Porque para mí eso es muy importante, eso la luz, ¿no? Natural, de meterme en un sitio y no ver el día o la noche, o que llueve o lo que sea. Y saqué la idea de ahí, de Manolo Blahnik. Yo voy a escribir un libro. Hombre, Porque aquí todo el mundo escribe libros, faltamos tú y yo, Susana. Vamos a escribir un libro. Yo el mío lo tengo terminado, pero lo tengo que pasar todavía a limpio. Lo tengo, como dicen, las correcciones las tengo. Lo hice en la pandemia, lo hice cuando estuve ahí 2 años en barbecho, en el ERTE. Escribí una novela, la tengo ahí, y ya me está metiendo caña, que las correcciones las tengo que pasar. Pero la voy a sacar sí o sí, y ahí en la presentación vamos a hacer un fiestorro. Vale, Pero ahí, a ver, me tenéis que entrevistar a alguna de vosotras, ¿eh? Yo misma. No me voy a entrevistar yo misma, vale. Yo misma. Yo te paso la novela y hacemos ahí. Hacemos, bueno, un fiestorro total, cuando salga la novela. ¿De qué? ¿De misterio? Sí, de un futuro apocalíptico, chungo, con
el tema de la energía, el tema de los partidos ecologistas, el tema de los abusos en la iglesia, etc. Bueno, me he metido en un jardín. ¡Qué interesante! Me he metido en un jardín. La novela, eso sí, te la dedico, ¿eh? Vale. Te la dedico. Te tomo la palabra. Cris, tenemos ahí, a ver, espera, vale. Otra de las dudas, mira, vuelven a decir oye, la gente está con lo de bueno, ayer hablábamos del tema del bigotillo, estas marcas que se nos queda con los primeros rayos de sol, pues comenta, una chica, Juani, comenta que se quiere quitar las manchas que le han salido por la edad de las manos. Si ahora puedo hacerlo, tiene que esperar a después de verano. No, ya comentamos ayer que se nos puede, es un tratamiento que se puede hacer en cualquier época del año. Yo aconsejo, si no es una persona disciplinada en el sentido de se tiene que dar protección, aunque ya tenemos la conciencia de que independientemente de que te hagas un tratamiento para las manchas, no, yo creo que no es como antiguamente, que pasábamos el tema, ya tenemos claro que eso hay que hacerlo. Entonces, si es una persona disciplinada y se da la protección, no hay ningún problema. Además, es un tratamiento que es muy llevadero porque es más de una sesión. En ese diagnóstico que hacemos ya vamos a decidir si hacemos láser solo o lo mezclamos con otros tratamientos, ácidos, micropunciones, bueno, lo que fuese, pero en cualquier caso se hace una vez al mes. Entonces no es una cosa que dice, jo, ya le tengo que estar yendo todas las semanas, no, es una vez al mes, es un tratamiento muy cortito. En el diagnóstico vemos cómo son las manchas, de grandes, de profundas, de color. Las manchas tienen que ser marrones, más claras o más oscuras, marrones. Las blancas y las rojas no tienen solución, por ahora. Por ahora. Como haya una máquina en Pernambuco que lo quite, ahí vamos, Susana. Ay, totalmente, vamos. Y a ver si un día nos bajamos a Madrid a por alguna máquina y nos vamos tú y yo por ahí de outlets. Yo me fui en la pandemia por la máquina esta, bueno, el láser este maravilloso para el lifting facial. En la pandemia tú escribías novelas y yo me metía a ver qué cosas había. Magilar, ya decir a la Guardia Civil, oye, que tengo permiso. Sí, me paró la Guardia Civil a la ida. Ahí con el salvoconducto, digo, madre mía, esto parece la guerra, pero a la vuelta fue lo bueno, que me para otros 2 guardias civiles, muy majos por cierto, muy agradables, y me decía, ¿y esto qué hace? Y le digo, pues hace esto. ¿Tan pequeño? Sí, tan pequeño. Yo le decía, sí, los pequeños, pero son matones. Ay, diste tarjetita, ¿no? Porque No. Con tanto papel y tanto esto que me pidieron, pero sí, lo cogí la pandemia porque ya lo tenía ojeado de antes, pero como me pilló, nos pilló todo el mundo lo que nos pilló, dije, yo no voy a dejar de mirarlo. Y lo estuve mirando, para eso sí que está bien lo de las redes sociales, internet, todo eso, videoconferencias con la casa y tal y cual, y le dije, oye, que me voy. ¿Pero cómo que vas a venir? Vamos. Claro, como no quería quedarme en hoteles ni nada por el miedo que teníamos, me fui a la mañana, prontito, cogí, taca, y venga, a la vuelta. Madre mía, un saludo para esa Guardia Civil que no detuvo a Cristina, porque, a ver, hay salvoconductos, por supuesto, y además era un tema laboral y con eso sí se podía viajar. Sí, me lo hizo mi asesor, que es un fenómeno, y vamos, estaba todo en regla, porque mira que me mirar, y lo veo bien, lo veo bien, que a veces decimos, jo, ¿qué tal? No. Es una seguridad para, en aquel entonces era una seguridad para todos. Claro, había que justificar y no podía ser esto viva la Pepa. Bueno, gracias a eso, pues ahora estamos ya en esa normalidad real y se agradece. Una última, mira, fíjate, este me lo tenía yo guardado, me lo tenía aquí puesto... pues bueno, la verdad es que me parece guay que nos vean también, por supuesto, chicas, chicos, chiques de todas las edades y condición y demás y de todos los países. Pero mira, este chico José nos pregunta, dice, mira, yo suelo ver en el programa, Soriona, enhorabuena, yo a veces que no digo todo esto porque... pues no estaríamos aquí 3 horas, pero bueno, nos dan la enhorabuena, le comentan a Cristina que enhorabuena por el programa, por la sección, y dice, mira, siempre os oigo hablar de micropigmentación, pero más enfocado a chicas. Dice, también podemos
hacer micro los chicos y cómo quedaría? Porque parece que José se quiere hacer una micro. Tengo que reconocer que se hace mucho menos. Yo la primera micro que hice fui a un señor de 50 y muchos años, hace ya bastantes que a mí entonces me parecía un señor mayor, porque tuvo un problema nervioso y tuvo alopecia en la cabeza y también en la ceja. Entonces le hice un difuminado y vino con la mujer porque él le daba apuro. Te estoy hablando hace igual 20 años, que era así como más, daba más corte a los hombres ir a un centro de estética, ¿no? Sí se hacen, lo que más se hacen los hombres de micropigmentación son las cejas, por problemas de, como te digo, o cuando son mayores que ya la patada de la ceja ya la tienen como muy caída. Son técnicas diferentes, evidentemente, se le hace una ceja de chico. Y luego hay algunos que les he hecho la rayita del ojo. Así. ¿También a chicos? Sí, pero no la rayita como tenemos tú y yo hecha, por Sí, ejemplo, sí. sino en un que se llama un entre pestañas, para dar como más profundidad a la mirada y para hacer que tienes como más, la pestaña como más densidad. No es la raya con el rabito. Con el rabillo, no. sí. Son, además se hace con unas puntas de 5 puntas, o sea, con una aguja de 5 puntas, mejor dicho, porque no es una raya así como si haces con un tiralíneas, con un rotulador. No, es como un difuminado con 5 puntas que tiene la aguja. Entonces queda muy natural, vamos, que no notas que tiene hecha una micro. Así como nosotras, la mayoría cuando nos hacemos un Eye-Line, pues lo hacemos, aparte de si lo hacemos también en entre pestañas, que puede ser también porque la persona tenga las pestañas muy poco, o sea, muy finitas, entonces igual le haces primero el entre pestañas, pero casi siempre, por no decir siempre, se hace un poquito arriba, con un poquito de rabito. Porque eso da profundidad también al porque ojo, eso, ¿no? Eso lo que hace es corregir lo que es la forma del ojo. Y entonces con eso lo que intentamos es que se parezca al ojo que todo el mundo queremos y nadie tenemos, el ojo almendrado. Entonces lo que haces con eso es corregir todo lo que puedes. El entre pestañas no corrige nada, solamente hace lo que te he comentado. Y labios, yo lo único que he hecho ha sido a señores mayores, porque lo que es la mucosa tenía como descolorida y alguna mancha, también un difuminado para disimular esto, pero no, yo personalmente nunca he hecho un perfilado de labios a ningún chico. Pero bueno, ese relleno o esa mejora para, bueno, pues poder aprovechar, ¿no? La micro, oye, está ahí, Sí. que los chicos, oye, que vayan, que Cada te vez, pregunte, cada vez les hacen veas. más, les da, a la gente joven le da menos, como dicen ellos, me da menos palo. Dice, yo también tengo derecho, claro que sí, derecho y obligación de estar, porque a las mujeres también nos gusta que nuestro chico esté lo mejor posible, lo mismo que a ellos les gusta que nosotras estemos ahí de buen ver. Y la gente mayor cuando va casi siempre va con sus mujeres, casi siempre, no, siempre. Pero viene, a mí me hace gracia, el otro día una vino con el marido para también la ceja y dice, vengo con este, a ver, A ver qué podemos hacer por con él. este, porque no quería venir solo, y el otro, sí, eres tú, yo, si me has hecho venir desde Sopelana, porque desde Sopelana venía, venga, pasa, y yo, bueno, Y luego encantados. Luego sí, ya, pero les da un poco de, esa les da cosa un poquillo inicial. de cosillas, sí. Son otras mentalidades las de antes, pero bueno, poco a poco ya van entrando. que hay, además de chicas, chicos, Teringel, por supuesto, saben ahí bien la dirección, también página web, saben dónde nos pueden mandar las preguntas, las dudas, las consultas, y saben que cada semanita aquí en Tele7, además de, por supuesto, con los compañeros de Radio 7, que, bueno, pues también con Cris y con Patri, pues nos se ponen al día también de esos temas y de esas preguntitas. Cris, nos vemos el lunes ya, aquí no hay fiesta todavía, porque luego el 1 de mayo es festivo, habrá que ¿verdad? negociar tú y yo. ¿En qué cae? El lunes. Y yo, sintiéndolo mucho, el lunes aquí va a ser que no, pero el martes sí. Es el Día de la Mujer Trabajadora. Es el día de que no vamos podemos, a estar... No podemos Además, faltar. el 28 de abril tenemos fiestorro en Portugalete de Tele7 Radio 7, estaremos todavía recuperándonos. ¿28 qué hay? El viernes.
No, pero ¿qué hay? La fiesta de Tele7 Radio 7, de los 80-90, con Pinto, con Mone, con Robert y el resto de la fauna de Tele7 Radio 7 en San Roque, en Portugalete. Yo voy con tu jefe. Venga, va, pues también. Incluimos también. Si no va, le obligamos. Ahí estaremos, así que el día 1 estaremos todavía de recuperación. Cris, pero este lunes sí que es normal, nos vemos, como siempre, buena semanita. A las 4:10. Exactamente. Vale, 4:10. Dios mediante, como suelen decir. Amén. Dios mediante. Amén. Continuamos en Informativos Tele7 y vamos a hablar de cultura, de buenas propuestas y de, bueno, pues esa ventana al arte, a la cultura, a la literatura, que es Literarte. Tenemos a su editora, María José Mielgo. Marijo, buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon Danori. Bueno, número 9 de Literarte, que fíjate, yo me acuerdo cuando era un bebé, cuando era el número 01, o sea, cuando acababa de nacer, y fíjate, ya va para la adolescencia, ¿no? Con pues sí, 9 ediciones. Pues la verdad que sí, poquito a poquito, esto es un poco como el caracol. Es verdad que este sale con un poco de retraso, pero bueno, van a ser los 4 números en el año, en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre, y bueno, pues intentar dar lo que digo siempre, visibilidad, bueno, y visibilidad no solamente a escritores, es decir, escritores, grupos de teatro de todo Bilbao, creo que tienen que tener también visibilidad, y en este número, pues como, a ver, yo creo que era de justicia, ¿no?, por el respeto, por el cariño que les tengo también a la Orquesta Sinfónica de Acordeones, un orgullo más para los bilbaínos, y es una entrevista a Magoia Loroño, que es la directora, y a su hermano Asier, y en homenaje también, como no, a la orquesta y a su aita, que fue mi profesor antaño, Josu Loroño. Sí, porque, por cierto, de enhorabuena, ¿cuántos años lleva la Orquesta Sinfónica de Acordeones? 60 años, y además ahora le han dado la medalla de las Bellas Artes. Creo que es, vamos, algo para estar muy, muy orgullosos. Algo que es un reconocimiento a nivel estatal, Marijo. A nivel estatal, claro. Sí, de verdad. Yo creo que a ellos les pilló de sorpresa, que es lo que han dicho siempre, pero creo que muy, muy merecido, porque bueno, pues todos sabemos que el mundo del arte, extrapolarlo da igual a la música, la literatura, el teatro, es difícil. No incursionar en el arte, aún más difícil, Susana, es mantenerse. Y ellos han sabido mantenerse después de 60 años. Además, fíjate, de manera también potente, activa, pero discreta. Es decir, o sea, fíjate que este reconocimiento que recoges en la revista Literarte, María José, hay veces que, bueno, fíjate, otros reconocimientos, bueno, por activa y por pasiva, que fíjate, cosas igual no tan importantes, se hace eco, oye, que está bien, siempre hay que hacerse eco de todos los reconocimientos, sean chiquis, medianos o grandes. Pero en este caso, la verdad es que tampoco se ha comentado mucho, es decir, ellos son tan discretos que yo vi la noticia y vi fotografías y dije, hombre, que es un reconocimiento a nivel estatal. Yo les admiro mucho y bueno, pues por lo que me une también, porque yo era muy cría cuando me dieron clase, y también, bueno, el tiempo ha pasado para todo el mundo, pero creo que si algo nos une mucho a Magoia Loroño como directora, dentro de ese mundo de arte, también a Asier, pero sobre todo ella como directora, ¿no? Y a mí es que ante todo somos personas, es decir, es la humanidad, y ellos ante todo lo que valoran es, al margen también del acordeón, como no, el ser músicos y la ética profesional. María José, ¿qué más tenemos en Literarte, en este esperadísimo número? Porque claro, es que estamos ahí como... Porque recuérdanos, María José, que hay que esperar, o sea, no se puede hacer todos los meses, ojalá, ¿no? Ojalá, pero no, es decir, y ya bastante es hacerlo trimestral, sí, pues porque supone un trabajo, un esfuerzo. Vamos a tener también en la entrevista que estuvo aquí, y además mañana va a ser la presentación de Carmen Isasi con su poemario Mujer en 7 pronombres, poemario también que recomiendo, y luego, bueno, pues también vamos a dar publicidad para los más chiquis a Roquelán, que está en Bilbao, y es ese mundo, es decir, es entrar a un mundo donde el mundo de las maquetas, que al final yo siempre digo cuando veo estas cosas que la alteridad uno la puede vivir de muchas maneras, a través del arte, pero a través de los distintos campos del arte. Y yo creo que las maquetas también te transportan a muchos mundos del pasado o incluso del futuro.
Tenemos también, además, María José, esa evolución, ¿no?, de cómo cada vez incluso más colaboradores, colaboradoras se han ido enrolando en el buque, en el barco, ¿no?, de Literarte, de cuando comenzó ahora, ¿no? Porque además de, por supuesto, los temas, los contenidos, también hay colaboraciones, también hay gente que, bueno, que oye, que pone su granito de arena, ¿no?, en hacer esta revista como un referente cultural bueno, yo en Bilbao, Vizcaya y Euskadi. Sí, ¿no? Y luego además también en Sudamérica, porque tiene colaboradores y tiene corresponsales, es decir, tenemos corresponsales en Sudamérica y en Estados Unidos, y eso es lo que también yo creo que le da otro aliciente a la revista, ¿no? Esa credibilidad y esa fluidez de dar y trasladar lo que hacemos aquí, que siempre insisto, pero también conocer lo que se hace en otros sitios. Y bueno, sí que es verdad, luego esto, Susana, es como todo, depende del empeño, depende de la imaginación, luego vendrán otros que copien o no copien, pero al final es imaginar, es renovarse y también llegar a acuerdos pues con otras instituciones, y de hecho creo que puedo tener a gala, y es lo que han valorado también los suscriptores y los que se acercan a Literarte, el haber conseguido un acuerdo con Cedro, que bueno, una institución la cual nos informa de nuestros derechos y lo que un escritor no debiera de hacer nunca, y de lo que por lo menos sí tiene que estar un poco al día. Sí, porque, claro, María José, al final hay mucha gente que dice, ojo, fíjate, las presentaciones de libros, alguien que escribe un libro, lo ven como, parece que es algo sencillo y nada más lejos de la realidad. María José, o sea, al final, hay veces que hace falta años y años, mucho trabajo, tocar muchas puertas hasta que se consigue esa publicación, luego el poder moverlo, el poder hacer presentaciones, que Dios no quiera que vuelva a hacer, porque esto nos paralizó a todos, el tema de una pandemia, que se paró el mundo y no hubo nada en el mundo, bueno, pues de ningún tipo, pero en el tema cultural fue un auténtico desastre, ¿no? Sí. Y hasta que nos hemos recuperado ese contacto, esa firma de libros y demás. Con lo cual, Marijo, claro, que no es tan sencillo. Y también los escritores y escritoras tienen que saber los derechos, porque hay veces que depende qué puerta toques, se pueden producir abusos, ¿no? Se pueden producir abusos y tú además... como escritora, porque claro, María José, además de editora de Literarte, es escritora, con lo cual estás también en ese lado, además de editar a escritores y escritoras, ¿no?, y dar esa primera oportunidad a muchos autores y autoras, pero también tú eres autora, es decir, estás también les comprendes más que nadie. Es que ante todo de verdad, yo soy escritora. Y luego di el salto precisamente pues porque hace muchísimos años, cuando ya creé Alborada Goiz al Día y después Literarte, me di cuenta de lo difícil que es tener visibilidad en un mercado que por una parte es muy potente, pero por otra parte también es muy débil con determinados sectores o con determinadas personas cuando no tienes un nombre o un bagaje. Y es tan sumamente difícil que por eso yo estoy convencida, y así lo afirmo, que me convertí en editora de entrada de una revista que ya te ofrece pues una responsabilidad, pero es mucho más tranquilo y más ligero y más liviano. Y luego es verdad que, a veces incluso, unas veces por prepotencia, porque también hay mucho prepotente en la vida, pero otras veces también por ignorancia, es decir, yo hasta que no incursioné realmente en el mundo de los libros como editora al uso, pues no sabes muchas cosas y desconoces otras tantas, y ahí es donde realmente te tienes que actualizar, porque puedes sin querer, o sea, puedes meter la pata y no es cuestión, un profesional no puede en esas lides tener una caída de esa índole. Entonces tienes que estar al día, tienes que hacer muchos cursos, muchos cursillos, estar en plena actualidad, pues porque esto también es un poco, pues bueno, los derechos de autor. Aquí la gente te dice, es que me gusta esta portada. Ya, una cosa es que te guste esa portada, pero ¿de quién es esa portada? Esa portada tiene unos derechos de autor. Tú no puedes, de alguna manera, bien porque te guste o por desconocimiento, hacerte con los derechos de un tercero. Eso es sagrado. El derecho de cita, que parece que la utilizamos todos, yo misma, pero claro, tienes unas condiciones y hay unas connotaciones muy concretas cuando tú puedes hacer ese derecho o utilizar ese derecho de cita. Fíjate, Marijo, que en el tema de la creación, ¿no?, como escritora, hay libertad, tú escribes, cuentas, nos emocionas, publicas y nos presentas aquí tus escritos, ¿no?, tus libros, pero en el otro lado, como editora,
complicado, me parece súper complicado la creación, pero también el valorar el que te lleguen textos. María José, ¿cómo? Claro, dices, bueno, ¿cuál es el criterio? Porque te llegarán un montón vamos a decir, de textos, ¿no? De borradores, y claro, tienes que intentar qué va a gustar o qué te emociona a ti, y intentando a ver qué puede emocionar al público. Además, que hemos hablado aquí de tanto de novelas, como de relatos, como de poesía, como de libros infantiles, es decir, el abanico es súper amplio. Claro, María José, ¿cómo haces esa criba? O sea, ese momento en que dices, me tengo que dejar guiar por mi asfalto, pero claro, yo puedo escribir lo mío y sé que o apuesto por lo mío, pero claro, el intentar saber lo que va a gustar de otra persona, ¿cómo se hace? Hombre, a veces, visto desde fuera, puede resultar difícil. Incluso tú, cuando quieres editar lo tuyo, bien contigo, bien con un tercero, pues también sabes lo que puede suponer para un tercero esas lides, ¿no? Pero es cierto que yo creo que aquí implican distintos factores. Si fuéramos una editorial que es grande, apostarías, supongo y me imagino, puro y duro a caballo ganador. Pero, es decir, al nombre, alguien conocido y demás, ¿no? Sí, y sobre todo, pues bueno, ahora mismo llevamos casi como 15 años que la novela negra, como no tengas a alguien muerto en la novela, pues parece que no hay novela. Me lo voy a tener que pensar. Además, pero bastantes muertos, bastantes cadáveres en la novela. Y luego, bueno, pues yo siempre he dicho que, a ver, las modas afectan a todo y también afectan a la literatura. Entonces, hay un momento en que pues está de moda la novela histórica, luego igual pues la novela rosa, y luego para gustos, o sea, para gustos los colores. Yo soy de una novela y de una poesía, pues digamos, como bastante metafísica, bastante psicológica, incluso en la brevedad y en el relato corto, pero eso igual a un tercero no le gusta, porque después de una jornada de trabajo dice, uff, yo no puedo pensar a estas horas. Entonces, igual necesita algo que es más dinámica en la lectura y que, pues un poco como ciertos programas de televisión que sean más, que te evadan en un momento puntual. También es cierto que las lecturas, bueno, pues son para cuando son, y si tú tienes una situación anímica X, pues seguramente que no te pones a leer Pabellón de reposo de Cela, que me parece una obra magnífica, pero todos son momentos. Y sí que es cierto que puedes acertar o no acertar, es decir, nunca vas a acertar ni con lo tuyo ni con la elección de ajenos, gustar a todo. Esto es como tú, yo no pretendo caer bien a todo el mundo ni mal a todo el mundo, ni que mi literatura guste a todo el mundo, ni que la desprecie todo el mundo. Entonces es un poco ver qué es lo que hay en el mercado y sobre todo como Literarte, una editorial que es pequeña, o como la revista Literarte, evidentemente, hombre, las modas son lo que son, pero si solamente nos guiáramos por las modas y los nombres, nadie tendría visibilidad. No habría esos no habría nuevos talentos, ¿no? O gente, digo nuevos, no jóvenes, porque cuando yo a veces que he dicho algo y digo, pero cáspitas, ¿por qué lo de jóvenes? O sea, si uno se puede poner a escribir con 40, 45, 50 o 60, o sea, es decir, no hace falta ser joven para escribir su primer relato, su primera novela, su primer cuento, su primer trocito, sus primeras poesías, es decir, se puede tener 60 años y ponerse uno a escribir y chapó y ole, y sí, se puede publicar, es decir, oye, uno igual se jubila o deja su vida activa y sigue manteniéndose activo o activa con el tema de la escritura, es decir, pero esas personas que escriben por primera vez, que son, vamos a decir, ¿no?, esos nuevos talentos que también tienen que ser descubiertos, ¿no? María José, si al final nos fiamos solamente de un hombre conocido o sí que hay títulos que me imagino que por tu olfato ya, ¿no?, de escritora, de autora, dirás, uff, esto va a salir bien, pero luego tienes esa parcelita que dices, bueno, apuesto por esto, pero porque tiene que salir, porque tienes ese trocito de corazoncito que se merece también que la gente lo conozca, ¿no? Hombre, y luego también es cierto, es decir, cuando tú estás hablando con un Nobel, porque por ahí hemos pasado todos, es decir, yo también he sido Nobel en su momento, hice mi primera obra y tuve que dejarme guiar. Lo peor es cuando hay gente que peca de soberbia y no se deja guiar. Entonces, aun siendo Nobel... Es decir, ahí es donde tú tienes que tener un protocolo muy claro y decir, aquí como editora puedo ceder, pero aquí no voy a poder ceder. Es decir, yo podría ceder en muchas cosas, pero no pretendas que te ponga burro con V. Un ejemplo que pongo. Sí. Entonces, es verdad que hay obras
que ves que la persona tiene lo que se debe de tener, la sustancia en sí, es decir, tiene madera o de escritor, o en otros casos era de pintor o de guionista, y luego es pulirse. No solo una cosa vale. Y ha habido obras en las que hay que hacer correcciones, evidentemente, pero en ese barco estamos todos, es decir, yo también tengo que hacer, y las galeradas son tediosas, de verdad. Yo, para mí, es lo que peor, con relación a lo mío, lo que peor llevo. Sin embargo, es lo que mejor llevo con relación a otros. Pero hay que saber dónde se está y en qué cancha se juega, que eso es muy importante. Entonces, yo puedo escribir un libro, haber escrito 5, pero no por eso pensar, yo con 2 libros no puedo pensar ni que soy Carmen Posadas o Almudena Grandes o Mario Vargas Llosa. Que también tendrán sus correcciones. Por Ojo. supuestísimo. Ojo, que yo que estuve en el conocidísimo periódico Bilbao, periódico municipal, que estuve de becaria hace un porrón de años, ¡buah! Madre mía, ya ni me acuerdo, había autores, colaboradores de renombre, no voy a decir quiénes, en los que había que, o sea, me acuerdo que nosotros hacíamos artículos, los periodistas, los becarios, aparte de escribir información, la verdad es que fue una escuela maravillosa, mando a Elena Puccini un besito, la directora. Hacíamos nuestros artículos, nuestra información, nuestras entrevistas, pero luego había colaboradores de renombre a los que había que corregir ciertas cosas, faltas o que les había que... Y fíjate, o sea, y eran colaboradores de muchos años. No claro. olvidemos que toda editorial tiene un equipo y luego además, evidentemente, tiene sus correctores. Sí, es que yo creo que además es que debe de ser así, claro. Para no quedarnos, Marijo, sin tiempo, que pues ya sabes, esto del directo nos pasa como una apisonadora, tenemos varias presentaciones también a la vista. Ya podemos adelantar, además de, por supuesto, la revista Literarte, en su número 9, también, bueno, pues esas presentaciones y esos momentos ya de normalidad, de esos encuentros, ¿no?, con los lectores y lectoras. Además, una de las presentaciones, una de las autoras va a estar aquí en unas semanitas, que eso también es una maravilla, el poder recuperar la normalidad, ¿no? Sí, sí, es una maravilla, y luego que es que además es verdad que el COVID hizo mucho daño, pero a todos, y yo creo que en todos los campos. Entonces, ya intentar recuperar esa normalidad, bueno, pues ese trato entre los autores, los lectores, y bueno, pues yo siempre creo que es gratificante, y sobre todo, claro, tener a los propios autores cara a cara y dar la oportunidad a quienes quieran leer esas obras que les puedan preguntar por la misma. Bueno, mañana Carmen Isasi en Elkar, a partir de las 7 de la tarde, el 25 de abril en Madrid. Nos vamos al centro riojano, ¿no? Sí, sí, con la magnífica obra de Huellas de Tránsito. Desde aquí sabe que le mando un grandísimo y gratísimo abrazo a Beatriz Villacañas, una grandísima escritora. Y luego, bueno, pues también después otra obra infantil de Javier Martínez Villace, con La sardina secundina, que se presentará también en Elkar. Y luego, para últimos de mes, el 27, Secretos confidenciales de Gonzalo Otamendi. Bueno, voy a decir, permíteme, que es un poemario erótico, pero muy fino, muy fino, y con una delicadeza y una exquisitez de vocabulario extraordinario. Aderezado además en esa presentación el próximo 27, como comentas, con Gonzalo Otamendi, con esa poesía erótica, oye, que está muy bien, como decimos, variedad de géneros, con música y rapsodas, con lo cual va a haber también una oportunidad de poder ver una presentación, bueno, pues con empaque también, ¿no? Sí. Con emociones, rapsodas y demás. Un poquito más dinámica, y luego, bueno, pues esta será en cámara, que posteriormente ya en junio ya sería también en Elkar, y luego ya en mayo, pues bueno, ya entraremos en otras lides, pero bueno, también volverá a estar aquí la autora mexicana Elvia Ardalani y Chema Ulleta con El Tendal, o sea que cumplidito. Bueno, tenemos unas semanas de auténticas propuestas y buenas propuestas culturales. María José, vendrás además con la autora, ¿no? Que viene directamente desde Texas. Sí, sí, viene desde Texas, como cuando hizo con El sótano el caracol, que la verdad fue una obra, yo sin quitarle nada, y ella lo sabe, El sótano el caracol, bueno, Pelo de gato es que no tiene nada que ver.
Y bueno, es que yo siempre le he dicho, y no es porque sea su amiga, digo, el día que yo me haga mayor quiero escribir como el Viardalani. Qué maravilla, pues va a estar aquí en el programa, en Informativos Tele7, que será, nada, en unas semanitas, en el mes de mayo, ya hablaremos de esa presentación, porque además de antes pasar por Tele7 y luego hará esa presentación oficial en Bilbao. María José, como siempre, un auténtico placer. A vosotros y a ti, siempre y de corazón. Gracias, que tenemos cosas importantes que contar, pero poquito a poquito, ¿eh? Nos vamos guardando los secretos e iremos soltando pildoritas buenas, pero buenas noticias que van a venir en estos meses importantes. María José, lo he dicho, un placer. Gracias, cariño. Zuri, bihotz bihotzez. Eskerrik asko. Nos vamos al Consejo de Gobierno Vasco. Hoy se ha celebrado con la comparecencia en la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Gobierno vasco de Bingen Zupiria, el portavoz que ha hablado de la aprobación del proyecto de ley de subvenciones que incluye la perspectiva de género y facilita el acceso a las ayudas al eliminar cargas administrativas innecesarias. Escuchamos uno de los asuntos importantes aprobados hoy en el Consejo de Gobierno vasco. El Gobierno, a propuesta del Departamento de Economía y Hacienda, ha aprobado el proyecto de ley que regula el régimen de subvenciones que concede la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Vasca. Se trata de una iniciativa legislativa que estaba contemplada en nuestra agenda legislativa y su objetivo es fomentar el logro y la consecución de los objetivos que tiene planteados el Gobierno en su relación con diferentes actividades e instituciones de interés público o social. Para que se hagan ustedes una idea de la importancia de la cantidad de dinero que el Gobierno gestiona a través de subvenciones, la cifra contemplada en los presupuestos del año 2023 alcanza los 3.000 millones de euros. Es una cifra muy importante porque da claras señas de la importancia que la política subvencional tiene en la actividad económica de la Administración Pública Vasca. El Gobierno consideraba necesario dotar de un marco jurídico que dé seguridad a esta política de subvenciones, tanto a la hora de definirlas como de adjudicarlas, como de incorporar también las diferentes variables y necesidades por parte de quienes las reciben. El hecho de que contemos con una ley es una novedad, porque hasta ahora esto se ha venido desarrollando a través de diferentes decretos o artículos de la Ley de Presupuestos. Ahora contaremos, por tanto, con un marco jurídico que deberá ser validado por el Parlamento Vasco. Y como novedad, el proyecto de ley plantea la creación de un registro de subvenciones públicas de la Administración Autónoma Vasca, donde figurarían todas las subvenciones que los diferentes departamentos y organismos del Gobierno vasco conceden, así como todas sus características, plazos de convocatoria, requisitos, resoluciones, etcétera. Bueno, y también el propio portavoz Bingen Zupiria ha hablado de la presentación del informe de balance de la Dirección de Gobierno Abierto sobre el año 2022, en el que se concluye el incremento de las solicitudes de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y en la mejora del derecho de acceso a la información pública y de publicidad activa. Así lo demuestran, entre otros, por ejemplo, los datos de visitas al portal de transparencia del Gobierno vasco, Gardena, así como los también datos aportados y buscados por la web del Gobierno vasco, Open Data Euskadi, que ofrece datos abiertos y reutilizables, o el perfil, por ejemplo, del contratante. Un balance que también han presentado en el Consejo de Gobierno vasco. El Departamento de Gobernanza ha presentado, como es preceptivo, el informe de balance de la Dirección de Gobierno Abierto correspondiente al año 2022. De este análisis se concluye que ha habido un incremento de las solicitudes de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. Se constata también que ha habido una mejora en el derecho de acceso a la información pública y en la publicidad activa. Estos datos se comprueban especialmente en el portal de transparencia, Gardena, así como en los apartados de la web Legegunea, Open Data de Euskadi, que ofrece datos abiertos y reutilizables, o en los accesos y consultas al perfil del contratante. Los departamentos que mayor número de demandas han recibido, de solicitudes han recibido, son Gobernanza Pública y Autogobierno, Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y Salud.
Asimismo, se constata que se ha producido una mejora en el tiempo de respuesta a las solicitudes recibidas y en estos momentos nos encontramos en una media de 23,8 días hábiles, por lo tanto, por debajo del plazo de un mes establecido por la Ley de Transparencia, pero mantenemos el objetivo de intentar reducir estos plazos de respuesta. Y seguimos con temas aprobados hoy en el Consejo de Gobierno vasco. Otro de ellos es que Lanbide va a ampliar en 2,4 millones de euros el programa de ayudas para el mantenimiento del empleo a microempresas como consecuencia del alto volumen de solicitudes recibidas. Esta cantidad, vinculada a fondos europeos Next Generation, se suma a los ya 12,9 millones concedidos hasta el momento y pretende ayudar al emprendimiento y a las empresas que hayan realizado inversiones para la transición ecológica y la transición digital. El Consejo de Gobierno ha aprobado que Lanbide amplíe en 2,4 millones de euros el programa de ayudas para el mantenimiento del empleo en microempresas, como consecuencia del alto volumen de solicitudes y peticiones que se han recibido hasta el momento. Existía ya un fondo de 12,9 millones de euros para este fin y con este nuevo incremento llegamos hasta los 15 millones en una convocatoria que tiene como objetivo ayudar al emprendimiento y a las empresas que hayan realizado inversiones para la transición ecológica y digital. Bueno, y además de ser portavoz del Gobierno vasco, saben que Bingen Zupiria es también consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco. Pues bien, en este área, en su área, también ha presentado varios temas, varias cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, la aprobación de 2 convocatorias anuales de subvenciones para el fomento de la producción audiovisual y también la puesta en marcha o consolidación de sistemas de archivo por parte de las diferentes entidades locales. Se ha presupuestado varias, vamos a decir, subvenciones anuales y también habla de, en este caso, en el ejercicio de este año 2023, que se ha autorizado la inversión de 1 millón de euros a través del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao para la adquisición de fondos artísticos para la colección del Museo Guggenheim Bilbao. En este caso, con este tema y con esta aprobación, pues ya nos despedimos. Mañana volveremos a estar con todos ustedes, hablaremos de fiestas de Luchana, que arrancan este viernes y demás cositas, demás sorpresas. Mañana aquí, como siempre, en Informativos Tele7. Gracias por estar ahí. Cuidarte. Agur. Respecto al Departamento de Cultura, se han aprobado, quiero destacar 2 acuerdos que hoy hemos adoptado. Por una parte está la convocatoria anual de subvenciones para el fomento de la producción audiovisual. Se trata de 2,4 millones de euros que se destinarán este año en forma de subvención para fomentar la producción de largometrajes y cortometrajes. El año 2022, mediante este fondo, se ha apoyado la financiación de 15 largos y de 17 películas de cortometraje. Asimismo, hemos aprobado la convocatoria de ayudas a las entidades locales para la puesta en marcha o consolidación de archivos, un programa que tiene como objetivo la creación de archivos en las entidades locales, su digitalización, su accesibilidad, y para esto se destinarán en el año 2023 375.000 euros. Y finalmente, el Gobierno ha aprobado una autorización de crédito con cargo a remanentes para realizar una aportación de 1 millón de euros por parte del Departamento de Cultura a la tenedora del Museo Guggenheim para la adquisición de fondos artísticos. Es un compromiso que el Gobierno había asumido junto con la Diputación Foral de Vizcaya y que permitirá hacer frente al plan de inversiones que el museo había elaborado para los años 2021-2023. Finalmente, y a propuesta del Departamento de Turismo y Comercio, el Gobierno ha aprobado subvenciones directas por importe de 5,5 millones de euros para la rehabilitación de 14 bienes de interés cultural, o BIC, para fomentar su uso turístico a lo largo del Camino de Santiago a su paso por Euskadi. Estas ayudas permitirán la rehabilitación de 14 bienes de interés cultural para fomentar su uso turístico y son actuaciones enmarcadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos Next EU. Euskadi podrá así mejorar y conservar su patrimonio histórico y cultural y fomentar el turismo sostenible.